Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el maestro Fidi Andrés Pérez y en esta clase vamos a ver la creación de planes en el mediojuego. Bueno, lo primero que quería decirles es que no hay una única manera de establecer planes. Cada jugador más o menos lo va haciendo de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las posiciones que conoce. De hecho, hay aperturas o ciertos esquemas que suelen tener planes típicos en el mediojuego, es decir, que ya están preestablecidos. Pero muchas veces esto no ocurre así y constantemente en las partidas tenemos que estar creando planes de acción de acuerdo a lo que nos pide la posición en concreto. Ahora bien, para hacer esto de forma bastante metódica y tener una especie de algoritmo que nos ayude, yo decidí escoger el que más usé de chico y que, digamos, más me ayudó a valorar posiciones hasta que, bueno, ya de alguna forma, como les digo, se fue haciendo un poco inconsciente y hoy en día por ahí no lo uso tanto, pero sí hay cosas que me quedaron y que uso inconscientemente, ¿no? Sin darme cuenta. Bien, este algoritmo lo primero que nos pide es determinar cuáles son las posiciones críticas, ya que no vamos a estar creando planes en cualquier posición. Una posición crítica es aquella donde hay cambios de piezas, donde hay cambios, por ejemplo, en la estructura de peones, o un cambio en la situación del rey, por ejemplo, que quede débil. Es decir, donde están pasando cuestiones importantes en la partida, sí, y no cualquier posición. Ahora bien, una vez que establecemos que estamos en una posición crítica, hacemos un balance estático de la posición. Dorfman habla de un balance estático y un balance dinámico, pero el que vamos a utilizar eh, para analizar la posición y determinar quién está mejor es el balance estático. Y lo hace de una forma jerárquica con 4 ítems, es decir, cuatro situaciones bastante concretas. Lo primero es la situación del rey, ¿verdad? El rey, bueno, es lo más importante en el ajedrez, ¿no? Así que el primer ítem va a ser qué rey está mejor, ¿no? O qué rey está más débil, como lo quieran ver. Luego, la coordinación de las piezas, ¿sí? De las fuerzas materiales y, por supuesto, el material, es decir, hacer un balance de cómo tenemos el material y de qué tan activas, qué tan bien coordinan entre sí las piezas. Luego, algo bastante importante y que me ha servido en muchas partidas desde que lo leí, bueno, en realidad desde que mi entrenador me lo mostró, es quién está mejor después del cambio de damas. Es decir, imaginarnos la posición crítica que tenemos en un determinado momento y pensarla como si no existiesen damas en el tablero. Eso es bastante importante ya que, por ejemplo, si resulta que si no hay damas en el tablero estamos mejor, porque por ejemplo nuestro rival tiene más peones débiles o por ejemplo estaríamos entrando en la séptima fila con una torre, sea cual fuera el caso, si estamos mejor, un plan sencillo sería cambiar material, más concretamente cambiar damas. Y bueno, el siguiente punto después de ese es la estructura de peones. Que esto ya tiene que ver con, bueno, peones aislados, peones colgantes, casillas débiles, ya que las casillas quedan débiles justamente porque avanzamos nuestros peones. Así que bueno, esta es un poco más amplia, ¿no? El tema de la estructura de peones. Pero importante para valorar una posición, utilizar ese orden jerárquico, ¿sí? Primero el rey, después el material y la coordinación de las piezas. Luego, importante, ¿quién está mejor si sacáramos las damas del tablero? Y por último, y muy importante también, considerar la estructura de peones. En base a estos 4 puntos,
nosotros podemos hacer una valoración de qué bando está mejor estáticamente en la posición. Y bueno, Dorfman dice que el bando que está mejor estáticamente tiene que hacer jugadas para hacer crecer esa ventaja estática, y por el contrario, el bando que está peor debe tratar de hacer jugadas muy dinámicas, ¿sí? Tratar de cambiar radicalmente la posición para tratar de volcar ese desbalance estático que tiene, ¿sí? Esa desventaja estática, mejor dicho, que tiene en la posición. Y vamos a ver dos ejemplos de dicho juego dinámico para tratar de cambiar desventajas estáticas. ¿Bien? Bueno, esta primera posición que tenemos se jugó en Leningrado en el año 1957 entre Polugaevsky y Antochin. Bien, vamos a considerar la posición de la forma en que dijimos los ítems, ¿no? Bueno, la posición de los reyes a primera vista parece que está bastante igualada. Sin embargo, se puede ver que el blanco tiene sus piezas atacando, mejor dicho, apuntando al rey. Por lo cual, de momento, y esto es importante, de momento el rey negro podría correr peligro. Es decir, que en la situación momentánea el rey blanco está un poco mejor. Y digo momentánea ya que la situación del rey es una ventaja o desventaja que puede verse desde el punto de vista estático, pero también desde el punto de vista dinámico. ¿Cómo sería una desventaja estática? Bueno, si al rey negro le faltasen los 3 peones del enroque, sería una desventaja estática. Ese rey le costaría mucho, digamos, ir a protegerse. Tendría que quizá correr hacia el otro flanco y por supuesto que muy probablemente le darían mate en el camino. Así que sería una desventaja estática, ¿no?, para el negro. Sin embargo, al estar el rey también cubierto, en realidad solamente hay una ventaja dinámica en este aspecto para el blanco, ya que lo único que hace que el rey blanco sea más seguro que el rey negro es el hecho de que las piezas blancas están todas atacando a ese rey. Bien, punto 1. Punto 2, el material y la coordinación de las piezas. Bueno, en material podemos ver claramente que estamos igualados. En la coordinación de las piezas, bueno, las piezas blancas se ven bastante activas. A mí me gusta ir comparando pieza por pieza, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar en orden jerárquico con las damas. Bueno, la dama en H4 está bastante bien, está atacando el punto H7. Pero la dama en C7 tampoco está mal, ¿no? Está en una columna abierta. Podríamos decir que quizá por el hecho de que la dama blanca está atacando, tiene algún ataque en concreto, está un poco mejor. Sin embargo, la dama negra, como veremos, va a cumplir labores defensivas pasando a C2 y luego así al flanco de rey. Bien. Bueno, entonces quizá un poco mejor la dama blanca. Las torres. Bueno, la torre de H3 está cumpliendo funciones netamente de ataque. Sin embargo, fijémonos que si ese ataque no funciona, en verdad que está bastante mal ubicada. Luego le va a costar volver al juego, ¿no? Ya que bueno, está este alfil y parece que las dos torres están descoordinadas entre sí. La torre de 1 también está en una columna semiabierta, pero no parece que pueda hacer mucho en la partida. Mientras que si vemos las dos torres del negro, parece que están perfectamente ubicadas. Una en una columna abierta y la otra en una columna semiabierta, atacando a la debilidad del peón de D4, del peón aislado. Bien, entonces las torres parece que están un poco mejor, la de las negras. Bueno, el caballo de E5 me parece que está claramente mejor que el caballo de F6. Está más centralizado, sin embargo, el caballo de F6 cumple labores defensivas.
Así que tampoco podemos decir que esté mal. Bien. Por último, los alfiles. Bueno, yo diría que están aproximadamente iguales. El alfil de E3 defiende al peón de D4 y el de F8 defiende el enroque. Y está esperando quizá a pasar a una posición más activa en D6. Así que bueno, bastante equilibrado, ¿no? Las torres están mejor las del negro. Las damas aproximadamente iguales, quizá ligeramente mejor el blanco, y las piezas menores quizá también ligeramente mejor el blanco. Ahora pasamos a la estructura. Bueno, primero, ¿quién está mejor después del cambio de damas? Importante. Y es que nos damos cuenta que si quitamos las damas, la posición cambiará radicalmente, ya que el negro pasaría a tener bastante ventaja en la posición. Tiene una estructura de peones mucho más sana, gracias a esta debilidad de 4, y tiene las piezas mejor coordinadas, lo que decía de las torres. Las torres están ya jugando, esta torre estaría entrando en la segunda fila, la otra está apuntando fuertemente al peón de D4, y las torres de las blancas están bastante descoordinadas. Así que el punto de quién está mejor después de cambiar las damas está bastante a favor de las negras. Y por último, la estructura de peones también claramente está a favor de las negras. Las negras tienen 2 islas de peones y las blancas tienen 1, 2 y 3 islas de peones. Además, tienen un peón aislado, por lo cual es mucho más débil y es un punto de ataque para el negro, sobre todo mientras más piezas se cambien en el tablero. Así que la estructura de peones también es un factor que le favorece al negro. Así que tenemos entonces dos factores que le favorecen al negro, que son quién está mejor después del cambio de damas y la estructura de peones. Y bueno, la situación de las piezas, que está más o menos pareja, quizá ligeramente le favorezca al blanco. Pero teníamos el hecho de que el rey, temporalmente, el rey del negro puede estar mal por el tema de que las blancas tienen muchas piezas cerca de ese rey. Así que bien, en base a este análisis, nosotros debemos escoger el plan de acción. ¿Qué ocurre? Si hacemos jugadas normales, digamos jugadas que no representen ningún ataque muy fuerte, la posición se va a terminar yendo para el bando de las negras, ya que estáticamente están mejor. Entonces el blanco se ve en la necesidad de hacer jugadas dinámicas, o si no, simplemente se va a quedar peor. Ahora bien, eso ya nos va acercando a un plan, es decir, nuestro plan va a ser ir a atacar a este rey lo más pronto posible, porque si no, corremos el riesgo de quedarnos peor. Bien. Ahora debemos pasar a escoger las jugadas candidatas, ¿no? Y bueno, básicamente el punto H7 está débil, así que las jugadas candidatas serían cualquiera que vaya a atacar este caballo. Así, bueno, se nos podría ocurrir caballo G4, por ejemplo, alfil G5, y una jugada un poco sorprendente que sería G4, para, por supuesto, amenazar G5. Bien. En realidad, con cualquiera de las tres jugadas, ya que van acorde al plan de las blancas, el blanco quedaría con una posición ventajosa por el ataque al punto H7. Sin embargo, para mantener la actividad de sus piezas, la mejor jugada es G4, con la amenaza posterior de G5. Las negras no tendrían nada mejor que hacer que dama C2, ya que si, por ejemplo, H6, seguiría simplemente G5, bueno, G por H,
perdón, H por G5 no sería posible por dama H8 mate. Así que bueno, cuando el negro retira el caballo, simplemente H por G6, y si G6, una jugada como dama G4, estaría amenazando caballo por G6 y la posición del blanco sería devastadora. Así que dama C2 parece única para defender el punto H7. Las blancas seguirían con G5, caballo D5. Y acá Polugaevsky hizo la jugada dama H5, atacando el punto F7. Y luego, bueno, después de dama F5 y torre F3, terminó quedando en una posición bastante superior, muy cómoda para el blanco. Sin embargo, omitió una muy fuerte continuación que tiene que ver con la debilidad del rey. Fíjense que ahora además quitamos al defensor natural del enroque. Les recomiendo que pausen el video y traten de buscar la jugada que viene porque es muy instructiva. Bien, espero la hayan encontrado. Y es la jugada G6. Perdón, en vez de dama H5, la jugada G6. Fíjense que G6 es fuertísima, amenaza comer en F7 y amenaza dama por H7 mate. Y es que la razón es que está evitando la defensa de la dama. O sea, es una jugada muy muy creativa. Parece que única sería H6, pero bueno, luego de G por F7 jaque, rey H7, alfil G5 que amenaza la torre. Además, una jugada que siempre viene bien, ¿no? Quizá el alfil parecía la pieza que no estaba actuando tanto, ahora entra en acción. Y bueno, amenazamos comer torre, así que si, por ejemplo, torre D6, podríamos ganar simplemente con una jugada como torre C1, que bueno, la dama no se podría retirar porque caería la torre de C8, pero me gusta mucho una jugada de obstrucción que es mucho más fuerte. Fíjense, la dama está defendiendo esta diagonal, así que simplemente con torre de 3 evitamos que la dama defienda esa diagonal y va a ser imparable dama E4 y después de rey H8 seguiría caballo G6 con una posición totalmente ganada para el blanco. Entonces fíjense, el blanco queda de inmediato en una posición ganadora gracias a haber ejecutado el plan correcto, que era hacer un ataque lo más rápido posible contra el rey de las negras, ya que si no lo hacían, se iban a terminar quedando en una posición inferior por las desventajas estáticas que ya nombramos en la partida. Bien, vamos a otra posición. Bien, me parece que ya les debe aparecer en pantalla. Y esta es una partida del gran Víctor Kornoy de blancas y Ulak de negras. Se jugó en el año 1983. Bien, una partida, bueno, bastante distinta a la anterior. Acá sí es bastante evidente que el blanco está en una mala posición, ya que, de nuevo, si nos vamos a los criterios de análisis, considerando los reyes, quizá el rey negro está un poco peor, en vista de que el alfil no está en G7, y eso podría dejar en un futuro las casillas negras débiles. Pero bueno, parece que no hay nada inmediato para aprovechar ese factor. Ahora, si nos vamos al resto de los factores,
el negro está claramente mejor, ¿no? En cuanto a la coordinación de piezas y el material en sí, vemos que, bueno, el negro tiene la pareja de alfiles, tiene, aunque no estén jugando, las torres están a una jugada de estar en sus casillas ideales y por lo tanto están bien ubicadas. Es un concepto importante: cuando las piezas están a una jugada de estar en su casilla ideal, se puede decir que están bien. Y es que la torre de A8 está viniendo a B8 rápidamente y la de F8 a E8. A su vez, el alfil de de C8 puede venir a F5, donde estaría muy bien, o quizá a B7. Entonces el negro tiene una posición bastante cómoda de sus piezas, mientras que el blanco, fíjense cómo, bueno, el alfil de G2 está bastante feo por culpa del peón de F3 y el peón de D5. Las torres, bueno, la torre de 1 está bien ubicada, pero obstruye el paso de la torre de F1. Perdón. La dama en D2, bueno, parece que sí, que está bien ubicada, ¿no? Están las casillas negras que podría tratar de aprovechar. Y el caballo de C3 también está bien ubicado, ya que en un futuro pareciera que en E4 pudiera estar bastante bien. Entonces, a excepción de la dama y el caballo, las otras tres piezas del blanco están bastante mal ubicadas. Y si nos vamos al tercer punto, que sería, bueno, perdón, el tercer punto sería el cambio de damas, iba a decir la estructura de peones. El final sería claramente favorable a las negras, por múltiples razones: porque tienen mejor estructura de peones, porque tienen un peón pasado en C, y porque tienen la pareja de alfiles. Así que si cambiamos damas, el negro está mucho mejor. Y si nos vamos al punto de la estructura de peones, bueno, vemos que el blanco tiene peones doblados, tiene un peón aislado en D5, y añadido a eso, el negro tiene un peón pasado en la columna C, que podría fácilmente apoyar con una torre en C8 y los alfiles en E5 y en F5. Entonces, desde el punto de vista del balance estático, el blanco está bastante mal, por lo cual necesita tomar medidas urgentes. Necesita hacer jugadas dinámicas que cambien radicalmente la posición. Y es por eso que Víctor Kornoy escoge la jugada correcta de acuerdo a la evaluación correcta de la posición. Bien. Y juega torre por E5. Perdón, caballo E4 no fue la jugada, sino torre por E5. Bien. Esto lo hace, es decir, su plan acá es hacer un cambio radical de la posición para que sus piezas pasen a estar más activas. Y, por supuesto, tratar de aprovechar las casillas negras que van a quedar débiles. Las negras, por supuesto, tienen que aceptar, si no se van a quedar con una pieza de menos, D por E5. Y ahora Kornoy hace la fuerte jugada de F4, que tiene la intención de activar ya su alfil de G2. De hecho, bueno, amenaza D6, con lo cual amenaza a la dama y a la torre, ¿no? Bien, por esto el negro juega torre B8. Y fíjense cómo ahora, con ese sacrificio de calidad que hicieron las blancas, se estaría dando vuelta la posición. O sea, ya si hacemos un balance estático, las piezas blancas empiezan a cobrar vida. Bien, ahora la torre puede entrar en acción en la columna E o la columna C. La casilla de 4 se ve aún mejor para el caballo. La dama blanca, bueno, ahora va a poder quizá explotar la debilidad en las casillas negras gracias a la eliminación del alfil de casillas negras.
Y el alfil de G2, que antes era terrible, ahora está en una diagonal estupenda. Bueno, hay que decir que Víctor Cornoy no jugó acá de la mejor forma. Y es que después de D6, que fue la jugada de Cornoy, siguió dama A5, F por E5, alfil E6, torre C1, y después de torre B3 hizo una jugada que va en contra de lo que le pedía la posición, que fue caballo E4. Con lo cual cambia las damas y el final, aunque tiene cierta compensación por el peón de D6, debido a que las torres tienen fácil juego por columnas abiertas, por la columna B específicamente, terminó perdiendo este final. Sin embargo, hay que decir que acá con la jugada caballo E4, yendo a uno de los planes de la posición, que es aprovechar las casillas negras, por supuesto también centraliza el caballo, el blanco queda con una posición incluso mejor que la del negro, ya que si ahora, por ejemplo, una jugada como E por F4, seguiría caballo F6 jaque, rey G7 y dama C3. Con lo cual, bueno, se amenaza un descubierto, que ganaría la dama, y si una jugada como rey H6, G4 es muy bonita, con la idea de G5 extrayendo el rey y quizá, ¿por qué no?, en vez de G5 un pase de la dama H3 también sería interesante. Bueno, claramente con una posición muy buena para el blanco. Ahora la situación del rey sería un factor fundamental, es decir, la posición se transformó totalmente. Bien, fíjense entonces cómo con un correcto análisis de la posición, el blanco escogió escogió la mejor jugada que lleva atrás, es decir, el mejor plan de acción, ¿sí?, que es entregar la calidad a cambio de mayor actividad para nuestras piezas y de la debilidad en las casillas negras por parte del rival. Ya que de no hacerlo así, de hacer jugadas normales, por ejemplo torre 2, el negro simplemente iba a consolidar su ventaja poniendo la torre en B8, el alfil en F5 y haciendo jugadas que sigan incrementando su ventaja estática. Bueno, espero que esta lección les haya servido. Les mando un saludo y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.